Radio TPC presenta Mesa Redonda, la voz y las opiniones de nuestros panelistas. Y ahora, con ustedes, María Inés Valle, conductora y moderadora de este programa. Terroristas impunes. Buenas noches, estimados oyentes de Radio TPC, todo por Chile. Quien les habla, María Inés Valle, y en los controles Alicia Valle. En este programa especial de 2 horas consecutivas, hablarán y opinarán nuestros panelistas sobre los terroristas y su impunidad. Nos acompañan el coronel Guillermo Viola, de Argentina, Luis Rafael Monch, de Venezuela, Alberto Mansueti, de Bolivia. Bueno, lo que escucharán a continuación son de fuentes abiertas de programas y entrevistas. Son audios de otros medios. Este terrorista, César Bunster, cómplice asesino, fue el que arrendó toda la parafernalia, la logística, para el ataque donde fueron muertos 6 escoltas del general Augusto Pinochet Ugarte. El arriendo de todos los vehículos que se utilizaron, que fueron varios, y el arriendo de una casa rodante, que fue la que se utilizó para interceptar la caravana. Bueno, este terrorista, César Bunster, sigue en el anonimato, es uno de los terroristas impunes. Esto fue en Chile. Nos interesaría saber qué opina Luis Rafael. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mucho gusto de estar de nuevo en esta mesa redonda. Muy honrado, como siempre, de participar y también, pues definitivamente muy honrado de servir a nuestra radioaudiencia de Radio TPC y con la grata presencia, pues, de nuestra moderadora María Inés, Alicia en los controles, Alberto y todo el equipo que nos encontramos en estos momentos, en este comienzo de esta mesa redonda. Esperemos, pues, obviamente que se tenga la oportunidad de escuchar definitivamente al coronel Viola también. Pero vamos a seguir adelante, ¿no? Fíjense bien una cosa, yo tengo que ser un poco honesto, no, completamente honesto. Ya. Que en el tema del terrorismo, yo tengo unos enfoques que están tal vez no en relación con lo que puedan ser casos específicos de terrorismo en diversos países de la región, sino más bien en una forma o un enfoque, una focalización de mi parte un poco más generalizada, ¿no? Correcto. ¿Y a qué me refiero? Bueno, muy fácilmente, la opinión sobre lo que se refiere al terrorismo e impunidad es algo que para mí tiene un matiz un tanto macabro, porque este tipo de cosas, este tipo de circunstancias o digamos características que hoy pues suenan tanto, retumban tanto en los medios de comunicación y afectan tanto a la humanidad, pues están cada día en creciendo, están aumentando, y aparte de eso, pues los procesos judiciales son extremadamente débiles para poder atacar este tipo de cosas con la celeridad y con la efectividad requerida. Yo he tenido ciertas, yo no me atrevería a decir experiencias, pero sí seguimiento de algunas vivencias de otros, como es, por ejemplo,
aquella bomba que pusieron en un teatro en Argentina, si no me falla la memoria, cuando el expresidente Uribe iba a dar ¿cómo se llama? Iba a hacer un discurso, iba a emitir un discurso, y hubo una bomba que pusieron en ese teatro hace ya unos años. Luego también del terrorismo hay diferentes factores, diferentes facciones de terrorismo que se pueden conocer. Una de ellas es el terrorismo de ciudad, el terrorismo de guerra, el terrorismo en fin, diversas formas de terrorismo. Para mí todas encajan en una sola cosa. Es una aberración usar el terrorismo como un vehículo para expresar o exponer, digamos, unas, llamémoslo, exigencias, ¿no? Porque la realidad es que quienes son terroristas constantemente están utilizando ese instrumento, ese vehículo, como una exigencia para algo, ¿no? Perfecto. Lo mismo pasó en Colombia una vez cuando le pusieron al periodista y escritor y columnista también Fernando Londoño Hoyos, conductor de un programa que se llama La Hora de la Verdad, en las mañanas, muy temprano. Pues en un momento dado le pusieron lo que llaman, creo que lo llaman, si mal no recuerdo, tortuga o algo así, que es una especie de bomba que va con un, digamos, un imán, y con ese imán se adhiere al metal donde la ponen y luego la detonan pues desde cierta distancia. Pues esto se lo pusieron a este personaje importante de la República de Colombia, un hombre pues recto, un hombre luchador contra el terrorismo y contra digamos, todo lo que representa pues en sí el terrorismo, por estar enfrentado a la FARC y al ELN por tanto tiempo. Y a este hombre le ponen una bomba justo en el carro donde él se encuentra. Y salió ileso, dado que el vehículo era un vehículo blindado, y pues la destrucción del bombazo no fue tan directa. Y luego otros casos de terrorismo internacional, como ya sabemos, pues en Europa ha sido víctima Europa de muchos casos de terrorismo a través de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras formas de terrorismo que yo considero que son inclusive más nocivas y más peligrosas que, digamos, el tema de los bombazos y estas situaciones repentinas que surgen como un fogonazo de tusa, como le decimos en Venezuela, a través de los medios de comunicación, que es el terrorismo psicológico. Y es el terrorismo psicológico lo que estamos viviendo con una repetitividad tremenda en todo nuestro hemisferio, inclusive en el mundo. De una forma completamente aberrante y tremendamente, vamos a decir, como dije anteriormente, debilidad de la justicia ante estas circunstancias que son altamente visibles, por los cuales hay países enteros que se encuentran bajo un presidio de terrorismo psicológico y mental, y no son capaces de reaccionar ante las tiranías opresoras que los aplastan y los pisotean. Así que mi opinión al respecto de esto es que hay una gran falta de justicia en todos estos casos, y hay pues una impunidad tremenda, una impunidad que verdaderamente raya en los extremos. Y para terminar la opinión, recuerdo haber estado en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington, acompañando a un grupo de esposas de presos políticos venezolanos que fueron a hacer una exposición allá en la comisión. Y hablando con uno de los funcionarios de la comisión, uno de los principales funcionarios de la comisión, lo cual deseo más bien respetar un poco su privacidad, porque tampoco es culpa de él, pues.
me decía que había un retraso procesal en los casos pues introducidos en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, inclusive casos de terrorismo, un retraso procesal terrible. Tan terrible que en ese momento se estaban viendo los casos del año 2010 el año, si mal no recuerdo, en el cual estuvimos allá fue en el año 2012 o principios del 2013. Estoy tratando de acordarme un poquito. Lo cierto es que habían más de 2 años de retraso procesal en los investigaciones y justicia en contra de los terroristas y los casos específicos pues, de terrorismo que estaban metidos en la Comisión Interamericana. Adelante. Correcto. Muchas gracias, Luis Rafael. Adelante, coronel Guillermo Viola. Buenas noches a toda la audiencia. Les habla el coronel retirado Guillermo César Viola de la Unión de Promociones de la República Argentina. Yo agradezco la posibilidad que me dan nuevamente en esta radio amiga para dirigirme a esta importantísima audiencia para tratar sobre todo el tema para el cual me han convocado hoy, la impunidad del terrorismo. Lamentablemente la República Argentina ha sido un mal ejemplo, sobre todo en estos últimos 12 años, respecto a cómo el terrorismo subversivo, ayer derrotado en las armas, hoy se campea en el ámbito político con total impunidad. Y yo antes de dar los fundamentos por los cuales está sucediendo esto, quisiera comentarle a la audiencia que al día de hoy, viernes 6 de noviembre, en Argentina son las 21 horas 7 minutos, tenemos un total de 1.115 hombres que están procesados, 655 que están condenados y ya 324 muertos en cautiverio. Eso arroja un total de 2.091 personas que han pasado por distintas situaciones procesales. Tenemos hoy, para no marear a nuestra audiencia con tantas cifras, 600 hombres, hablando en términos redondos, en cárceles comunes. Entonces uno se pregunta qué es lo que sucede, por qué se llega a esto. En la Unión de Promociones, que es una organización que se fue armando a partir de aquel 29 de mayo del 2005, como ya lo comenté en programas anteriores, y que estamos trabajando en apoyo de todos los camaradas presos políticos y sus familias. Entre nuestros objetivos está también el de luchar por el conocimiento de la verdad histórica completa, ya que, como decimos siempre, la verdad contada a medias termina siendo una vil mentira. Y acá es bueno señalar lo que estamos cada vez más expresando frente a públicos de chicos jóvenes, colegios sobre todo, que nunca han escuchado estas cosas, porque están acostumbrados en estos 12 años de este gobierno que nos azota actualmente, el gobierno kirchnerista, a escuchar una sola parte de la campana, ¿no? Y acá es bueno remontarse un poquito muy brevemente a la historia y señalar 4 aspectos básicos que señalan cómo evolucionó la estrategia para la toma del poder. Y me atrevería a decir que esto sirve para todo el continente americano en lo que se refiere a la parte de Latinoamérica en sí. Y para eso yo hago referencia a 4 puntos fundamentales. Hablamos de Lenin en el año 1913, la revolución. Él sacó ahí un decálogo. Fijamos ese concepto. Saltamos al año 1923 y hablamos de la Escuela de Frankfurt, en donde comienza la llamada Revolución Cultural y toman el decálogo que había hecho en 1915 Lenin
y lo perfeccionan. De ahí saltamos a 1937 y aparece el famoso Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano. Este hombre es el que desata abiertamente, o el que desarrolla, para decirlo más adecuadamente, abiertamente la revolución cultural que se había iniciado conceptualmente en 1923, como dije recién, con la Escuela de Frankfurt, y dice, palabras más, palabras menos, hay que dejar las armas, el poder hay que conquistarlo a través de la parte cultural, atacando la pata cultural del país, dejando de lado las armas. En lo que a la República Argentina se refiere, esa etapa se comienza a cumplir recién en 1983, con el advenimiento de la democracia, termina el gobierno militar y asume el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. En ese año, 1983, es donde se empieza a instrumentar esa revolución cultural en cuanto al ataque de la parte intelectual, cultural de la población. Y saltamos al cuarto hito, que es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, ahí se comienza a manejar el concepto de neocomunismo o socialismo del siglo XXI, que tiene obviamente, con el correr de los años, desde el 83, con el advenimiento de la democracia en adelante, pasamos por el Foro de Sao Paulo, 1990 en adelante, derivaciones bolivarianas. ¿Qué quiere decir esto? De 1990 hasta la fecha, todos los años se ha reunido el Foro de Sao Paulo, excepto en 3 oportunidades. Y se ha reunido en forma rotativa en distintos países de América. ¿Y qué es lo que han hecho en ese Foro de Sao Paulo? Tomando aquel famoso decálogo que yo dije al principio de 1915, que se perfeccionó en 1923, que siguió de alguna forma manejando Antonio Gramsci, cuando empezó a idear su táctica y su estrategia para la toma del poder, inmediatamente hacen pie en ese famoso decálogo y recuerdan que se decía la importancia de corromper a la juventud, exacerbar la libertad sexual, dividir la población en grupos antagónicos, destruir la confianza de la gente en los líderes opositores, promover la inflación, incrementar la dependencia de los planes sociales, hablar siempre de democracia, destruir los valores morales y religiosos. Acá se apoyaba en un aspecto que decía el decálogo, terminar con la religión católica como religión hegemónica del Estado. Hoy en Argentina están prohibidos los crucifijos en los estados mayores de las Fuerzas Armadas y en varios juzgados. Hacer un registro muy detallado de todos aquellos ciudadanos que posean registros de armas, etc. Entonces, cuando uno vuelca esto en un papel y toma una lapicera y empieza a tildar esos puntos, se da cuenta que es inexorablemente lo que está pasando en la República Argentina. Entonces, yo a esto lo denomino la evolución de la estrategia a través de los años para tomar el poder. Y eso es lo que ha motivado en varios países latinoamericanos se gestaron una corriente de los llamados países progres, en donde arrancando la inspiración en Cuba, pasan por Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Argentina. Hoy en día, afortunadamente para Brasil y para Chile, más allá que hay serios problemas en Chile con respecto al tema de los derechos humanos, también sucede lo mismo en Uruguay, y ni qué hablar en Colombia, donde están en plena guerra armada, porque allá tuvieron la incursión del narcotráfico y nunca pudieron terminar en estos 50 años con ese flagelo. Entonces decía que desde Estados Unidos a Brasil y a Chile se los ve con una óptica mucho más positiva que como se la ve a Argentina.
Pero así todo, ¿en cuanto a qué? En cuanto a países confiables. Pero así todo, Chile tiene su flagelo, las secuelas de la guerra contra el terrorismo. También lo tiene Uruguay. Y desgraciadamente ninguno de los dos países que acabo de mencionar lo tiene tan virulentamente desarrollado como lo tenemos aquí en la República Argentina. Entonces, resumiendo el concepto, esto que pasa no es casual, esto responde todo a un plan cuidadosamente diseñado, es un plan sistemático. En el Foro de Sao Paulo se reúnen todos los años los partidos de izquierda latinoamericanos y ahí, como decimos en Argentina, se baja líneas para que todos actúen en forma coordinada en el continente. Y así es como esta corriente de países afectados por gobiernos progre, como se los llama habitualmente, o pseudo izquierdistas, poniéndole cada uno el calificativo que en su país le quiera poner, hablamos en definitiva de lo mismo, así es como tratan de enquistarse en el poder, perpetuarse en el poder y continuar en esa senda, ¿no? Haciendo el daño que están haciendo. No sé si en esta primera introducción he sido más o menos claro. Creo que con este panorama muy resumido, muy sintético, de alguna forma, yo he tratado de dejar en claro, como acabo de manifestar, cómo se mueven estos movimientos pseudo-izquierdistas, gobiernos progre, etcétera, etcétera, que hoy nos están afectando en tantos países, ¿no?, latinoamericanos. Por supuesto, este tema da para más. Yo estoy a disposición de ustedes para seguir hablando al respecto, pero quiero hacer hincapié en un detalle, ¿no? Esta coordinación que tienen entre todos los movimientos izquierdistas desemboca en un manejo impune, o sea, se manejan impunemente. Así es como, por ejemplo, en la República Argentina hoy los únicos que son juzgados y condenados por haber peleado, luchado contra el terrorismo subversivo que asoló mi país entre el 59 con los Uturuncos, que fue la primera manifestación, y el 89, que fue el ataque a los cuarteles de la Tablada, última manifestación armada, 30 años, hoy en día, frente a los tribunales, a los pseudo tribunales, que son circos judiciales realmente, en otra oportunidad hablaremos al respecto, solamente desfilan militares y civiles que trabajaron en este tema, ¿no? Pero no hay ningún terrorista que haya sido sentado en el banquillo de los acusados. Entonces, ¿qué pasa? Se mueven con una estrategia perfectamente coordinada, perfectamente acordada y perfectamente aceitada año a año en las reuniones que tienen en el Foro de Sao Paulo. Esto es en grande la situación. Bueno, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad. Estoy a disposición de ustedes para cuando así lo dispongan y los saludo enviándole a toda la audiencia un afectuoso abrazo. Buenas noches. Bueno, muy agradecida, coronel Guillermo Viola. Adelante, Alberto Mansuetti. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Alicia, María Inés, Luis Rafael, coronel Viola. Muchos saludos a toda la audiencia de TPC, Todo por Chile, Radio, la voz de los que no tienen voz. Y saludos a Jorge Guido Bono si nos está escuchando. Muchas gracias por invitarme, en primer lugar, a departir con gente tan ilustrada sobre temas tan serios y tan profundos. ¿Okay? Yo comparto todo lo que ha dicho Luis Rafael y todo lo que ha dicho el coronel Viola, de manera que me gustaría agregar solamente algunos comentarios personales. Y en nombre también del Centro de Liberalismo Clásico, que es un grupo, para los que no lo conocen, somos aproximadamente unos 400 liberales clásicos en toda América Latina,
Yo personalmente soy argentino, pero he vivido muchos años de mi vida adulta en Bolivia, en Perú, en Guatemala y en Venezuela. Y he conocido este problema en 4 países diferentes. Y la cosa es más o menos parecida. ¿Okay? Por no decir igual, la misma. Es la lucha entre el bien y el mal. Y el problema es que los subversivos, es decir, los emisarios del mal, los representantes del mal, han sido, como muy bien dice el coronel Viola, derrotados por las armas, han sido derrotados en el frente militar. El problema es, y el coronel Viola se asomó es que el frente militar, el frente de las acciones bélicas, por decirlo así, subversivas y antisubversivas, terroristas y contraterroristas, el frente militar es uno solo de 4, 5, 6, 7 frentes más, y los subversivos derrotados en el campo militar salieron victoriosos en el frente ideológico, en el frente cultural y educativo, en el frente político y en el frente electoral. Hoy gobiernan, hoy son gobierno y por lo tanto controlan la justicia, la pseudojusticia, como dice el coronel Viola, que es simplemente una especie de comisarios del pueblo para hacer la injusticia en nombre de los políticos, los políticos de izquierda, que son los que mandan. Entonces, reitero, hay un frente militar y en ese frente militar fueron derrotados, por eso no hay más acciones en la mayoría de nuestros países, salvo el caso de Colombia y demás. En el frente militar salieron derrotados, pero el problema es que salieron victoriosos en el frente ideológico, cultural, educativo, político, electoral y judicial, y por eso pasa lo que pasa, que ningún terrorista de importancia está preso o ha sido condenado, juzgado, ¿ok? Y sin embargo, quienes les vencieron, los vencedores en el campo militar, están hoy día presos y están injustamente en cautiverio y muchos de ellos están muriendo, como relata el coronel Viola, en Argentina, que es mi país natal. ¿Okay? Entonces, los comentarios que yo quiero agregar son nada más, por ejemplo, por cierto, son gobiernos de izquierda. Lo único que yo discreparía un poquito con el coronel Viola es en llamarle a esta gente de pseudo izquierda. Pero ¿por qué anteponerle el prefijo pseudo? Son de izquierda, porque son socialistas, son comunistas, entonces son de izquierda, no pseudo. Eso de pseudo nos confunde un poco. ¿Okay? Yo les llamo lo que son, de izquierda. Además, ellos se llaman de izquierda, socialistas, el PSV es el partido que gobierna en Venezuela y tiene una S, PSV, Partido Socialista Unido de Venezuela. Y aquí en Bolivia, que es el país donde vivo ahora, también el MAS, M-A-S, S por socialismo, movimiento al socialismo. Entonces, son socialistas, son comunistas, luego son de izquierda, no son de pseudo izquierda. ¿Okay? Ahora, lo que pasa es que acostumbramos a ponerle el prefijo pseudo porque ellos se presentan a sí mismos como abanderados del pueblo, de los pobres, etcétera, etcétera, y sabemos que son lo peor para el pueblo, lo peor para los pobres es la izquierda. ¿Okay? Entonces, cuando le anteponemos el prefijo pseudo es como un aviso a decir, no les crean, son mentirosos, se presentan como abanderados del pueblo y de los pobres, y quienes más sufren, el pueblo y los pobres son quienes más sufren las barbaridades que hace esta gente en la economía, en la educación, en la cultura, etcétera, cuando toman las riendas del gobierno y también en los tribunales y cortes de injusticia o palacios de injusticia, porque eso sí no se le puede llamar justicia. ¿Okay? Me gustó mucho la aproximación del coronel Viola en cuanto a mencionar a Lenin, Escuela de Frankfurt, Gramsci. Yo agregaría a Scholl Alinsky,
que es el más importante de los discípulos de la Escuela de Frankfurt, porque ha sido, ya falleció, ha sido el mentor del actual presidente Obama en Chicago, Joel Alinsky. Escribió una cosa muy famosa que es la aplicación del decálogo de Lenin, pero 50 años después, que se llama Reglas para Radicales. Toda esta información se puede conseguir en Internet. Muy interesante. Joel Alinsky no solamente fue Saúl Alinsky, no solamente fue el mentor de Obama, también el actual presidente de Estados Unidos, un socialista más o menos encubierto, un socialista mal disimulado, a diferencia de Bernie Sanders, que es, por poner un ejemplo para contrastar, que es el primer socialista del Partido Demócrata que se declara socialista, ¿okay? Porque los demás eran todos socialistas, pero encubiertos. Este se declara socialista. Y Joel Alinsky también fue el mentor de la señora Clinton, que posiblemente sea la próxima presidente de los Estados Unidos. La señora Clinton, Joel Alinsky fue el director de tesis de la señora Clinton, la tesis de grado de ella, y ella le dedicó a su tutor, a su mentor, Joel Alinsky, su tesis de grado. Toda esa información está en Internet. Gracias a Dios tenemos Internet hoy en día, que es una mina de información para combatir la desinformación, porque todo esto, una pieza fundamental de todo esto que está pasando es la desinformación. Como bien decía el coronel Viola, a los chicos en las escuelas se les enseña que los subversivos eran unos jóvenes idealistas, luchaban por la justicia, eran auténticos, eran honestos, eran valientes, eran patriotas, etcétera, etcétera, estaban contra el imperialismo, y los militares, soldados y policías eran represores, sanguinarios, torturadores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es que el problema es que ellos, como repito, ellos han salido ganadores en el frente ideológico, cultural, educativo tanto a nivel universitario como de enseñanza media y elemental también. ¿Okay? Y por supuesto en el frente electoral, dirigidos por el Foro de Sao Paulo, han ganado elecciones, son gobierno, en algunos países incluso se han repetido, a veces hasta modificando la Constitución y demás. Entonces, como digo, ellos han salido ganadores, porque además esto viene desde antes del año 68, cuando Alfonsín sube al poder, desde antes del año 90, cuando Lula da Silva funda el Foro de Sao Paulo para hacer brazos electorales, político-electorales, de toda esta conspiración, digamos, abierta, desenfadada de la izquierda. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ha pasado. Han salido victoriosos, han salido triunfadores. Y la segunda, y esto ya para terminar, para no abusar del tiempo, la segunda comentario o agregado que quiero hacer a la exposición de Rafael y del coronel Viola es responder a la pregunta, ¿y por qué ganaron? Fueron derrotados en el campo militar porque fueron enfrentados por ejércitos, pues, que ganaron la guerra, tan simple como eso. ¿Okay? Pero y entonces, si perdieron en el campo militar, ¿por qué fue que ganaron en el frente ideológico, cultural, educativo, político, electoral y judicial? Bueno, muy simple, porque no había ejércitos de intelectuales, profesores, escritores, periodistas, maestros de derecha que les opusieran en estos frentes ideológico, político, electoral, etcétera, la misma resistencia que le opusieron los militares marinos del ejército, de la aviación, de la aeronáutica, de la policía en el campo militar. Entonces, por eso ganaron. Ganaron porque los profesores de derecha fuimos expulsados de las universidades y todavía no nos admiten. ¿Okay? A mí me sacaron de las universidades en 2 o 3 países y a muchos otros como yo, profesores de derecha.
Defensores del capitalismo como la mejor forma de reducir la pobreza, la única efectiva. No, nos sacaron de las universidades. Entonces no estábamos ahí para combatir, a diferencia de los militares que sí estaban para combatir a la subversión. ¿Me explico? O sea, a los políticos de derecha nos expulsaron de todos los partidos, nos impidieron formar partidos políticos, nos masacraron. Y el problema, y con esto termino ahora sí, el problema es que nosotros, para enfrentar en el campo político y electoral a los subversivos y a sus expresiones políticas y electorales, hemos tenido derecha mala. Derecha mala es Uribe en Colombia, por ejemplo, que él dice que no es de derecha, que está un poco capitalista y un poco socialista también. Derecha mala es Capriles en Venezuela, que dice que él comulga con las ideas socialistas. Derecha mala es Macri en Argentina, que él dice que no vas a tocar absolutamente nada de lo que del aparataje socialista de planes sociales y redistribución marxista de la riqueza. Él no. Derecha mala es Piñera y Uribe, por ejemplo, que no hicieron ni una sola de las reformas de fondo que se necesitan, y si tengo otra intervención voy a hablar de eso, que es lo que promovemos en el Centro Liberalismo Clásico, la psicorreforma, para no tener más comunismo ni socialismo en nuestros países, para que no tengan que salir los militares cuando las papas queman, o sea, en la última escena de la película, ya cuando los subversivos recurren a la pistola, al cañón, a la granada, a defendernos a todos nosotros y a defender la civilización occidental y cristiana. Nada más por ahora y muchas gracias y perdón si me excedí. Gracias a ti, Alberto. Bueno, tenemos otro audio, una entrevista de Guillermo Tellier, otro terrorista impune chileno. Entrevista a Guillermo Tellier, alias Sebastián Larraín. ¿Autorizó usted el atentado a Pinochet? Sí, por supuesto, fue una decisión del partido. ¿Y sabía cuándo y cómo ocurriría exactamente? No, saber cosas operativas en detalle era complejo. Por seguridad, no se podía saber todo. Sí tenía la idea de que ocurriría en esos días. Me enteré por televisión, como la mayoría de los chilenos. ¿Dónde se encontraba usted esa tarde? En un departamento de Las Condes, solo a 2 o 3 cuadras de la casa de Pinochet. El diputado Guillermo Tellier fue jefe del Partido Comunista y por tanto supervisaba las acciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una especie de ministro de defensa de una fuerza subversiva que en los años 80, entre muchas otras operaciones que pretendían desestabilizar el régimen militar, ejecutó el atentado a Pinochet y la internación de arsenales por Carrizal Bajo. Vivía casi siempre solo, de preferencia en el barrio alto de la capital, con una identidad falsa y ocupaciones y apariencias que iban variando. Un tiempo era médico, luego empresario, profesor o académico. Cualquier cosa menos lo que él era, el hombre que coordinaba y daba el visto bueno a las acciones subversivas más connotadas de esos años. ¿Tuvo instrucción militar en Cuba? No, yo nunca fui a Cuba a hacer instrucción militar, nunca, ni de seguridad ni de chequeo. Curiosamente, uno podría pensar que sí. Yo estuve varias veces en Cuba, pero no para eso. ¿No lo necesitaba como jefe militar? No, si me hubiera tocado combatir, me hubiera servido, pero todo eso, como decía Lenin, en el curso de la batalla tiene que aprenderse. La dirección que hacía yo era política y mi trabajo era político, no operativo. Ahora, lo que sí estudié mucho es el tema de la estrategia táctica insurrección. En la Unión Soviética recibí algunas charlas, pero de gente del partido nuestro que, a su vez, había tenido charlas allá. Cosas de recuperación de experiencias de la vida clandestina, de saber si uno estaba vigilado o no, de conocer sistemas de interferencias telefónicas. Fue algo completamente informal, no algo riguroso, donde estuviera encerrado por semanas. Más aprendí acá.
¿Y los asaltos a bancos y financieras también eran aprobados por el partido? Nosotros no hicimos asaltos a bancos, que yo recuerde. A armerías sí, eso era aceptado. Ese tipo de cosas son de cajón, que las tenían que hacer, evidente. También asaltos a camiones con pollos que se repartían en poblaciones. Ahora yo le quiero decir que el Frente actuaba con bastante responsabilidad. Lo que pasa es que acciones de este tipo traen consecuencias. Hay pérdidas de vidas, riesgos. Los que estaban metidos en eso sabían en lo que estaban. ¿A qué se refiere con que actuaban con responsabilidad? Que ellos no se excedían, como le dijera yo. No hacían cuestiones desmedidas. El Frente llegó a ser muy popular. Si ellos le hubieran hecho daño a la población, hubiera sido lo mismo que hacían los milicos, que entraban a las poblaciones y le sacaban la cresta a la gente. Sí, es cierto que al Frente le dieron duro, le mataron mucha gente y el Frente respondió. Así explica Guillermo Tenier sus acciones terroristas. ¿Justifican la violencia? Yo creo que la violencia es condenable porque conlleva muertes, pero el tema está en que cuando se aplica violencia contra usted no le queda otro camino que responder. Y a nosotros en dictadura nos pasó eso. O sea, nos dieron hasta que dijimos basta. Señores, les pregunto yo, ¿era esa la causa por la cual se crea el Frente Manuel Rodríguez? Omitimos el patriótico, ya que de patriotas no tienen nada. ¿Las armas de Carrizal eran para ser utilizadas solo contra las Fuerzas Armadas? ¿O era estas para destabilizar y crear una guerra civil y total anarquismo? Llegar al poder a toda costa, no importando las vidas humanas. Adelante, Luis Rafael. Bueno, en función de lo expuesto por el coronel Viola y luego siguiendo en detalle lo dicho por Alberto y en la exposición de este audio, yo quisiera entrar en el vamos a decir, en el aspecto de un análisis, como lo dije anteriormente, más de un prisma más amplio sobre el terrorismo y obviamente la impunidad. Y para eso tengo aquí unos extractos de unos escritos que están en un portal que se llama argumentoslibertad.org. Argumentoslibertad.org. Y es que, fíjense bien, los efectos del terrorismo, y vuelvo a entrar en este aspecto, porque lo que estamos tratando no solo es de definir por qué los actos de terrorismo van pasando por una especie de camino donde hay un grupo de espectadores. Entre ese grupo de espectadores está la justicia, está la ciudadanía y están las instituciones. Pues las instituciones pues también están involucradas en todo esto. ¿Y por qué digo yo esto así? Bueno, porque es un camino que se está convirtiendo cada vez más tortuoso para los que son víctimas del terrorismo. Porque de la misma forma que vimos una especie de proceso evolutivo a raíz de la caída del muro de Berlín, a raíz de la caída de la Unión Soviética, un proceso evolutivo el cual pues degeneró en otras formas de socialismo o comunismo o totalitarismo o extremismo de izquierda, en fin, todos los calificativos que se le pueden aplicar a este modelo, yo lo llamaría macabro, pues, de lo que es el sistema por el cual ellos dicen tener la necesidad de ejercer acciones terroristas, etcétera, 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 y asumen las responsabilidades una vez las cometen. Pero
como vuelvo a repetir, quisiera ampliar el prisma un poco, porque el terrorismo ya hoy en día también ha pasado por ese proceso evolutivo a otros planos, y es lo que estaba diciendo anteriormente. Otros planos, ¿por qué? Bueno, porque en los efectos del terrorismo nos encontramos que, en primer lugar, el dolor que supone causar el daño más grande que se puede hacer a una persona, como es arrebatarle el derecho a la vida. Pues sí, definitivamente arrebatarle el derecho a la vida a un ser humano es uno de los daños más terribles. Perdón. Y así sucesivamente los efectos secundarios a los familiares, a los seres queridos, compañeros, amigos que van a sufrir tu indeseada y repentina ausencia. Ahora bien, ¿qué tal de los que están en vida? Los que están en vida, o me atrevería yo a decir los que son muertos en vida por resultado del terrorismo. Porque mucha gente ha caído en desquicio mental, mucha gente ha caído en la pérdida de miembros de su propio cuerpo, una pierna, un brazo, la vista, el oído, y vaya usted a parar la cantidad de aberraciones horribles que produce el terrorismo, no solo desde el orden físico, sino desde el orden mental, que es la parte que yo diría que no solo es una cuestión del momento de la acción terrorista, sino también una acción terrorista prolongada que va causando daños y daños y daños, como bien lo dice el escrito, pues en los familiares, amigos, en la misma persona, si la persona está pues obviamente en vida después de haber sufrido un ataque de esta índole. En segundo lugar, el asesinato es la culminación de un proceso de extensión del terror y el miedo en la ciudadanía para despojar de sus derechos y libertades físicas. Esto está directamente interrelacionado con la indefensión aprendida de la cual yo he hablado repetidas veces. Se infunde constantemente a través de una simple acción de terror un efecto prolongado y repercutivo, ¿ok? Que empieza a crear, obviamente, una reacción muy humana, que es la indefensión aprendida. Es decir, la gente se empieza a acostumbrar a este tipo de cosas. Y he aquí el grave problema que no solo afecta a la ciudadanía, sino también afecta a los sistemas judiciales, también afecta a los sistemas institucionales, etcétera, etcétera. El terrorismo es una amenaza a 100.000, por ejemplo, y asesina a unos cuantos. Fíjense bien la relación que acabo de exponer. A 100.000 y asesina a uno o a unos cuantos. ¿Para qué? Para aterrorizar a los 100.000, tratando de conseguir, ¿verdad? Como dice aquí, amenaza a 100.000 y asesina a uno, tratando de conseguir que los otros 99.999 restantes vean que la amenaza no era una simple bravuconada, sino que cumple, lo que significa que si no te callas y en cambio denuncias y combates ese terrorismo, puedes pasar a ser el primero en la lista. Fíjense qué interesante la forma como lo exponen. Ahora entramos en la parte de la impunidad. Y dice aquí claramente, es el quedar eximida de castigo una actuación que moral y legalmente lo merece. ¿Cómo puede ser, digamos, un análisis cargado de moral y legalidad
hecho hacia el terrorismo. Yo creo que más bien entramos no solo en estos dos factores, la moralidad y la legalidad, sino entramos en un profundo análisis desde el punto de vista humano. Porque el terrorismo bien puede considerarse una humanada, en vez de decirle animalada, ¿verdad? Porque somos animales racionales. Y al ser racionales, no podemos cometer animaladas. Lo que cometemos son humanadas. Entonces, desde el punto de vista de qué es lo que agarra el terrorismo para digamos, ejercer su presión sobre la humanidad. Bueno, muy sencillo lo explica esta frase, esta oración aquí en este párrafo. Dice, se empieza por no hacer nada contra las pintadas amenazantes, en aras de la libertad de expresión, por ejemplo, y se termina por comprender la acción terrorista, bien sea un asesinato, bien sea, digamos, una bomba, bien sea una mina antipersonal, bien sea un ataque terrorista a la casa de Augusto Pinochet, en fin, lo que haya sido históricamente o recientemente o en el presente es en definitiva una especie de comprensión, ¿verdad? Y dentro de esa comprensión entra la impunidad. Y para finalizar y no quitar tanto tiempo, pues para hacer esto más interactivo o dinámico, les quiero leer un poquito más del párrafo sobre la impunidad y luego al final, si quieren, comentamos un poco más. Dice, la impunidad es posible por el deficiente funcionamiento en algunas áreas del Estado de Derecho, ya bien sea por falta de espacios judiciales internacionales o nacionales también. En Colombia la justicia está ultrapolitizada por todas partes. Ojo con lo que acabo de decir, ultrapolitizada, y me refiero no solo a Colombia. Muchos países de Latinoamérica tienen una justicia altísimamente politizada por ese proyecto dañino y destructivo que es el Foro de Sao Paulo. Y todo lo que han logrado hacer en toda Latinoamérica para hacerle daño a las ahí sí voy a utilizar la palabra pseudodemocracias. ¿Por qué? Porque teníamos unas democracias no solo deficientes, sino que también teníamos muchos fallos en nuestra trayectoria histórica de crecimiento en respecto a la democracia. Dice aquí, por colaboración, desidia o miedo de los poderes públicos, gubernamentales y judiciales, o por falta de responsabilidad civil contra los actos terroristas, etc. Asimismo, la equidistancia, las comprensiones políticas, éticas y religiosas, la falta de defensa activa de la democracia, el tolerar la intimidación, el no aplicar la ley a todos por igual, el culpabilizar todo al sistema o al Estado, no asumiendo responsabilidades, el creerse siempre víctimas de algo o alguien, etc., son los hechos y actitudes que producen la impunidad necesaria para que el terrorismo siga viviendo. Fíjense bien qué interesante lo que acaba de decir este párrafo, ¿no? O sea, todo un conglomerado de acciones en la sociedad permiten que el terrorismo siga adelante, inclusive la sociedad civil. O sea que estamos verdaderamente ante una imperiosa necesidad de crear unos nuevos sistemas antiterrorismo y terrorismo de todas las índoles, venga de donde venga, porque también es terrorismo la política de Estado en la República de Venezuela, donde la inseguridad
ha crecido a unos niveles ultra extraordinarios, hay que decirlo bien claro. La democracia se constituye en la lucha contra la impunidad y a favor de la protección de los derechos humanos. Sin embargo, para evitar la lucha contra la impunidad, se suelen escuchar argumentaciones, y voy a decir, de los políticos populistas, falsos políticos, falsos servidores públicos, porque ellos son autorizados por el voto popular. O sea que al ser autorizados no pueden actuar con esa falsedad, pero al actuar son falsos servidores públicos, ¿verdad? Argumentaciones planteando que basta ya de odio, pasemos la página, lleguemos a un acuerdo y acabemos de una sola vez. La impunidad es un elemento determinante que permite que las violaciones esporádicas sigan un proceso de crecimiento y acaben en una práctica de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. En Venezuela todos los días hay un experimento. Es decir, ¿cuánto aguanta la sociedad? ¿Cuánto aguanta la ciudadanía? Vamos a probar hoy la escasez del papel toalé. Vamos a probar mañana la escasez del pollo. Y así sucesivamente siguen infundiendo indefensión aprendida en la humanidad venezolana, en la sociedad venezolana. La impunidad es un elemento determinante que permite que las violaciones esporádicas sigan un proceso de crecimiento, claro. Donde no hay leyes, donde no hay aplicación obvia, firme, estructurada, estudiada, mejorada cada vez más de la ley, la impunidad seguirá creciendo. Por eso en Venezuela, al momento del rescate, Dios lo permita, tiene que venir el imperio de la ley. Desde el comienzo de su transición al momento de su reestructuración democrática y su rescate como república. Contra la impunidad es necesario identificar a las víctimas, nombrarlas dejando constancia de que han sido víctimas y reconocer los hechos. También se debe recordarlas para trabajar en contra del olvido. La sociedad debe reconocer el dolor, trabajar contra el olvido. Muy importante, la lluvia mediática que existe en todos nuestros países, y estoy más que seguro que todos nosotros vemos el mismo problema todos los días, borra los hechos de ayer, borra los hechos de ayer y borra los hechos de ayer. La sociedad debe reconocer el dolor, los sufrimientos que se han infligido a la víctima y la debe arropar. No puede ser que la sociedad esté solo pendiente de lo que está pasando y se olvida de lo que pasó ayer. Imposible. Llevar a los amenazadores ante la justicia es importante no solo para que respondan ante ella, sino también para emitir el mensaje de que no se tolerarán violaciones de los derechos humanos, porque solo se acabará con las violaciones de los derechos de las víctimas cuando los autores de los crímenes sean juzgados y condenados. Les pido disculpas por la extensión, pero hacía falta extender este tema hasta este punto, para que la radioaudiencia entendiera dónde estamos parados en Latinoamérica con la impunidad, empezando por la violación a la autodeterminación de los pueblos a elegir a sus gobernantes a través de los fraudes electorales y la perpetuación de modelos totalitarios, extremistas de izquierda, comunistas y socialistas en todos nuestros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Rafael. Alberto, adelante. Perdón, aquí estoy. Perdón, es que creí que le tocaba al coronel Viola. Ok, muchas gracias, Luis Rafael, por aquello
de recordarnos lo de la indefensión aprendida. Es muy importante. Nosotros estamos haciendo mucho trabajo en eso, en el Centro de Liberalismo Clásico, en ese tema de la indefensión aprendida. O sea, tratamos de ponerle en la mano a la gente recursos para luchar contra el comunismo. Por ejemplo, le explicamos a la gente que comunismo y socialismo es lo mismo, son términos intercambiables. Recién después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a usar el término comunismo como distinto a socialismo, y entendiendo que el socialismo era una especie de comunismo de centro, más moderado, y el comunismo era un socialismo radical o extremo, etcétera, etcétera. Puede ser, ¿ok? Pero lo que nosotros hemos aprendido en estos últimos 25 o 30 años en América Latina es que el socialismo, aun cuando sea moderado, aun cuando sea tipo Alfonsín en Argentina me refiero, tipo Valle en Uruguay, el socialismo, aun cuando sea moderado, fracasa. Y cuando fracasa, no hay alternativas de derecha, entonces la gente va por lo que hay, que es el comunismo, que es el extremismo, el radicalismo de la izquierda. Va por el socialismo, y eso es lo que tenemos en América Latina. Socialistas blandos turnándose en el poder con socialistas duros. Lo que nosotros queremos le explicamos a la gente que el terrorismo es una manifestación del comunismo, ¿ok? Y es la expresión, digamos, militar del comunismo, pero que hay otras expresiones ideológicas, culturales, educativas, políticas y judiciales contra las cuales hay que luchar, y es lo que hacemos. Por cierto, se me olvidó citar, y quisiera citar, sobre todos estos temas, especialmente de Saúl Alinsky, la Escuela de Frankfurt, Gramsci, el Decálogo de Lenin, sobre esos temas y sobre cómo opera el socialismo, no solamente en América Latina, sino también en el primer mundo, en el llamado primer mundo. En Estados Unidos tenemos un presidente socialista. En la Unión Europea la mayor parte de los presidentes actuales son socialistas, sacando un poquito, más o menos, Angela Merkel, tal vez, Rajoy un poquito, pero los demás son todos socialistas. Y el Papa es socialista. Vamos a hablar claro. El Papa Francisco es socialista. No hay otra forma de entender lo que está pasando en el Vaticano. Para entender este tema, yo quisiera recomendar dos libros que hizo un periodista venezolano que se llama Julio Camino. Son dos libros que se pueden comprar en Amazon por internet. Uno se llama, anote por ahí si quiere, porque le van a servir muchos estos libros para tener datos, tener información. ¿Quién era Lenin? ¿Qué dijo? ¿Y quién Gramsci? ¿Y la Escuela de Frankfurt? ¿Y Saúl Alinsky? ¿Y qué pasa con Obama? ¿Qué pasa con Hillary Clinton? ¿Y qué pasa con el Foro de Sao Paulo en América Latina? El primero de esos dos libros se llama Historia y Futuro de dos Partidos, por Julio Camino. Historia y Futuro de dos Partidos, por Julio Camino. Y el segundo se llama Estados Desunidos de América, por Julio Camino. A los dos los consigue en Amazon por internet. No son muy caros, no son largos, demasiado extensos y son fáciles de leer porque Julio escribe en un español bastante sencillo, y hay versiones en inglés. ¿Okay? Tenemos versiones en inglés de los dos libros. Julio Camino es del Centro de Liberalismo Clásico también, por uno de esos 400 que estamos luchando contra el comunismo en los frentes no militares, digamos. O sea, nosotros no somos gente armada, no somos militares, somos escritores, profesores, filósofos, economistas, politólogos, políticos, muchos, y estamos luchando contra el comunismo en otros frentes que no son el frente militar. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros hacemos es, para superar ese tema de la indefensión aprendida que habla Monge Horta,
Luis Rafael, trabajamos por la rehabilitación de nuestros presos políticos, como muy bien les llama Jorge Guido Bono, rehabilitación moral y jurídica de nuestros presos políticos. Les defendemos, les mencionamos para que no haya olvido, para que no haya impunidad para sus asesinos, para para los subversivos, ¿okay? Entonces rehabilitamos la lucha contra la subversión en todo lo que nosotros escribimos y conferencias que nos invitan a dar por ahí, charlas por Skype, etcétera, etcétera. En el Centro de Liberalismo Clásico. Usted lo puede buscar en la radio, nuestro programa, los miércoles en las noches. ¿Okay? Y lo que hacemos, además de rehabilitar a nuestros soldados, que es muy importante, rehabilitar a nuestros militares, marinos, ejército, policía y aviadores que enfrentaron a la subversión y que hoy están pagando los costos, ¿okay? Trabajamos por la rehabilitación del capitalismo. Es que ahí está el núcleo del problema. Toda esta gente vive descalificando el capitalismo como sistema, el sistema de mercado, que con falacia, diciendo que no, que el pez grande se come al chico, que el imperialismo norteamericano se va a adueñar de nuestras industrias básicas y tal y qué sé yo. Bueno, ahí hay que dar la lucha y ahí es donde damos la lucha nosotros, en la rehabilitación del capitalismo liberal, distinguiendo lo que es el capitalismo liberal del capitalismo de amigotes, que es el único que ha conocido América Latina, los países de América Latina, lo que los gringos llaman crony capitalism. Eso se explica muy bien en los libros de Julio Camino. ¿Okay? Una rehabilitación del capitalismo como en la economía, por ejemplo, el único sistema que ha sacado a los pobres de la pobreza hace 100, 200, 300 años en Europa del Norte, en Estados Unidos. La única solución efectiva para la pobreza es crear riqueza, y el sistema idóneo para crear riqueza no es el socialismo, como se ha demostrado a lo largo del último siglo en todo el mundo, sino el capitalismo liberal. Ese es el único sistema idóneo para crear riqueza, porque los pobres son el pretexto de los socialistas. ¿Okay? La existencia de pobres es el pretexto de los socialistas para ganar cátedras en las universidades, púlpitos en las iglesias, eso es muy importante, puestos en la enseñanza, incluso en la diplomacia, puestos en las radios, en la prensa, y hacer eso que Luis Rafael con mucho acierto llamó la lluvia mediática en contra del capitalismo, sobre todo, y a favor del socialismo. ¿Okay? Trabajamos por la rehabilitación moral y económica del capitalismo liberal y también por la rehabilitación política de la derecha. O sea, el asunto es muy simple, no hay mucha vuelta que darle. Si los que defienden el socialismo se llaman a sí mismos de izquierda, entonces nosotros nos oponemos al socialismo. El sistema del capitalismo liberal es lo opuesto al socialismo. El socialismo crea y perpetúa pobreza. El capitalismo crea y distribuye riqueza, pero distribuye a través de los mecanismos de mercado. En el sistema capitalista, un capitalista que quiere generar ganancias para sí mismo, primero tiene que contratar obreros, empleados, gerentes y pagarles. ¿Okay? Distribuye la riqueza por adelantado, no como el socialismo, que la distribuye de los bolsillos de los contribuyentes a los bolsillos de los socialistas, no de los pobres. ¿Okay? Entonces, la rehabilitación política de la derecha liberal y conservadora también, conservadora en lo moral y cultural, la rehabilitación política de la derecha liberal y conservadora, por decirlo así, es nuestro principal objetivo, y la creación, generación de partidos políticos en favor de un programa de 5 reformas. Es decir, queremos hacer en América Latina lo que no hizo Piñera en Chile, y por eso está el socialismo de vuelta.
lo que no hizo Uribe en Colombia, y por eso está el socialismo de vuelta. Lo que no hicieron los 3 presidentes en Nicaragua, los 3 presidentes que hubo entre Ortega, en el interregno entre los 2 gobiernos de Ortega y de los sandinistas. Eso es lo que ha fallado, nos ha fallado en América Latina. No nos fallaron nuestros militares, por eso es que les rehabilitamos, para que no caigan en el olvido y demás. No nos fallaron nuestros policías, nuestros marinos, nuestros aviadores, nuestro ejército de tierra. Lo que nos fallaron fueron nuestros políticos. Ideólogos no hemos tenido prácticamente, no podemos decir que los profesores de derecha hemos fallado porque no nos han dejado enseñar. ¿Okay? Se han agarrado las cátedras y los sillones de la enseñanza solo para ellos y nos han excluido. Nuestros políticos nos han fallado. Entonces queremos formar una nueva generación, una élite de políticos de derecha sin miedo, sin complejos, que pueda ofrecerle a la sociedad en todos nuestros países un programa de 5 reformas en política, economía, educación, salud y jubilaciones y pensiones que sea atractivo, viable, creíble, y alrededor de ese programa formar partidos políticos. Usted de la audiencia puede ponerse en contacto con nosotros. Y también una rehabilitación, y esto a lo mejor le suena discordante a algunos, pero que no, una rehabilitación teológica del capitalismo liberal. Es decir, claro, esa palabra no figura en la Biblia, pero es muy importante. Los socialistas, la izquierda ha logrado colocar un papa en el Vaticano y muchas confesiones protestantes están lideradas por socialistas religiosos, socialistas cristianos, pero cristianos entre comillas. Entonces, tenemos un instituto también a nivel latinoamericano, que con sede en Bolivia, que se llama Instituto Bíblico Crisólogo Barrón. ¿Okay? Ahí nosotros le decimos al Papa y a los líderes socialistas infiltrados en las iglesias, tanto católica como en la mía, anglicana, como en las demás confesiones protestantes y evangélicas, les decimos que la Biblia no apoya el socialismo para nada, que es lo que afirma la teología de la liberación. La teología de la liberación es una mentira, no es teología, no es de la liberación tampoco, es puro marxismo para cristianos, eso es todo. ¿Okay? Y de ahí surge el Papa. Entonces, y hablando de terrorismo y subversión, mucha subversión, no solo en América Latina, sino en España y en Irlanda. Estoy hablando del ETA y estoy hablando del IRA y del IRA en Irlanda, salieron de las sacristías. Es un socialismo religioso, ya no es aquel socialismo laico, humanista, ateo de Marx y Engels, es un socialismo religioso. Y en el Foro de Sao Paulo y en los partidos del Foro de Sao Paulo, especialmente en el PT y en el Partido Sandinista de Nicaragua, hay un liderazgo muy claro de la izquierda religiosa. ¿Okay? Y eso es muy importante. Cuando ese es un frente también. Al lado del frente, yo mencionaba, al lado del frente militar, el frente ideológico, cultural, educativo, político, electoral y judicial. Hay que añadir también los púlpitos de las iglesias, donde cada domingo a la gente que va a la iglesia, sea misa católica o sea culto evangélico, no importa, se le transmite de tanto en tanto, cuando se tocan temas políticos, que son inevitables cuando en las iglesias, cuando se tocan temas políticos, se le da una palmada de hombro en el hombro al socialismo y 4 o 5, después de darle 4 o 5 cachetadas al capitalismo y decir que el capitalismo tiene la culpa de los pobres y el imperialismo y que el capitalismo no es cristiano, de donde cuando lo opuesto al capitalismo es el socialismo, luego el socialismo es lo cristiano, y entonces eso algunos pastores y sacerdotes y obispos y demás lo dicen
¿Okay? El socialismo es cristiano, eso lo dice la teología de la liberación, pero muchos otros no lo dicen, pero lo piensan, no lo dicen así de esa manera, pero lo dicen de otra forma. Ese es el trabajo que estamos haciendo en el Instituto Bíblico Crisólogo Barrón, una institución hermana del Centro de Liberalismo Clásico, y en la Sociedad Metanoia también en Perú, donde tenemos líderes, pastores y sacerdotes y líderes cristianos de derecha, vamos a decirlo, ¿okay? Sin miedo, sin complejo, para olvidarnos de la indefensión aprendida de la que hablaba Luis Rafael. Entonces yo, para no abusar mucho del tiempo, quiero terminar mi intervención, esta intervención mía, pidiendo entonces apoyo para el Instituto Barrón, para el Centro de Liberalismo, y ofreciendo información para todos aquellos en la audiencia que quieran comunicarse con nosotros. En esta radio tenemos los miércoles a la noche el programa, y en el internet tenemos muchos sitios. En Perú estamos muy avanzados, tenemos a Claudio Sola, un partido político en Perú que se llama Perú Nuevo, que está compitiendo para las elecciones el año que viene, ¿okay? Y usted puede buscar en internet Liberalismo Clásico, Crisólogo Barrón, Instituto de Liberalismo Clásico, Perú Nuevo, o puede buscar los nombres de nosotros, Claudio Sola, Alberto Mansuetti, Humberto Rivero y muchos otros de los 400 que estamos en toda América Latina difundiendo este ideario práctico que son las 5 reformas, que es la gran devolución. Queremos derogar las leyes malas. Puede buscar también en internet el tema de las leyes malas, un tema que nadie toca excepto nosotros, porque estamos hablando de una administración de justicia que no es de justicia sino de injusticia, donde los malos salen libres, quedan impunes, y los buenos son los que van a la cárcel e incluso mueren en cautiverio. ¿Okay? Entonces, pero esa injusticia que está entronizada en los tribunales y en las cortes judiciales en virtud de las leyes malas, que ese es un tema que nadie habla. ¿Okay? De la injusticia en los tribunales sale de las leyes malas. Leyes, por ejemplo, estoy hablando con gente que sé que me están escuchando, gente militar, gente uniformada y policía, gente que quiere ideologizar y politizar a las Fuerzas Armadas y a la policía, y en lugar de convertir a las Fuerzas Armadas en fuerzas de defensa nacional y a la policía en defensa contra el crimen, quieren convertir, y lo están haciendo en muchos países, lo están logrando, a las Fuerzas Armadas y de policía, a las fuerzas de seguridad, en instrumentos ideológicos y políticos y electorales, inclusive al servicio del socialismo. ¿Okay? Entonces, ese es un tema que tocamos también en la primera reforma, es muy importante, desideologizar y despolitizar a nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, y asimismo de justicia y de diplomacia, etcétera. Es un trabajo muy largo, es un trabajo muy fuerte, muy pesado. No estamos diciendo que es fácil, ni estamos diciendo tampoco que es algo rápido, ¿okay? Pero estamos en eso. Entonces otra cosa que reitero, mi recomendación de los libros de Julio Camino. Si no lo anotó, aproveche para anotarlo, que con esto termino. Se llama Historia y Futuro de dos Partidos, el primero de los libros que Julio escribió, y el segundo se llama Estados Unidos de América, Estados Unidos de América. Se refiere al proceso de avance del socialismo, no solo en América Latina, una vez que fueron derrotados por las armas, de eso es lo que estamos hablando, ese es el tema de la conversación redonda. ¿Cómo puede ser? La gran pregunta que responden esos libros es, ¿cómo puede ser que habiendo sido derrotados en el campo de batalla, habiendo sido vencidos en el campo de batalla, las izquierdas hayan logrado recuperarse, rehabilitarse y salir victoriosas
en el campo ideológico, el campo religioso de las iglesias, el campo cristiano, el campo cultural, educativo universitario, educativo de enseñanza media y elemental, y en la parte política y electoral han ganado elecciones, son gobiernos, se han reelegido, y en la parte judicial también. ¿Ok? Entonces, los libros de Julio Camino son muy importantes para que usted tenga luces sobre esto, sobre por qué han ocurrido estas cosas en América Latina y por qué tenemos un presidente socialista en Estados Unidos incluso, y en un papa socialista en el Vaticano. Muchas gracias, perdón por si abusé del tiempo. Adelante, Luis Rafael. Bueno, muchísimas gracias. Básicamente, muy acertado el trabajo de doctor Mansuetti y todo lo que están haciendo a través del Centro de Liberalismo Clásico, porque en definitiva hay un conglomerado de antídotos, diría yo, contra el terrorismo, y uno de ellos es precisamente el gran contenido que tienen las 5 reformas y la oferta que se hace hacia cada uno de los, digamos, integrantes de esta comunidad latinoamericana como respectivos países, ¿no? Pero a la misma vez, yo me atrevería a añadirle unos aderezos, y con esto pues deseo concluir mi exposición de esta noche con mucho pesar porque me tengo que retirar a la brevedad, pero quisiera decirles algo muy importante. Dentro del contexto de la lucha contra el terrorismo, que lo debemos de entender hoy en día como un terrorismo evolucionado, un terrorismo que ha adquirido ya un sinnúmero de caras, un sinnúmero de facetas, un sinnúmero de formas. El único, digamos, ingrediente base para poderlo combatir es que comprendamos que desde el punto de vista humano tenemos una condición innata de libertad cuando salimos de vamos a decir, de nuestras madres, del vientre de nuestra madre, a la luz del mundo. Salimos de una cápsula a la luz del mundo. Esa cápsula es nuestra madre, que nos transporta durante 9 meses desde la concepción, y es el primer paso hacia la libertad de cada uno de nosotros como seres humanos, desde el punto de vista, como les decía, de condición innata. Esa libertad no puede ser maltratada, como tampoco puede ser maltratada una mujer ni con el pétalo de una rosa. Esa libertad es sagrada de cada ser humano. Y el terrorismo de cualquiera de los variados espacios dentro de un amplio prisma evolutivo, como ha ido avanzando, ha ido escondiéndose detrás de la impunidad. Así bien que el primer aspecto, o diría yo factor o ingrediente para combatir el terrorismo, es reconocer que como seres humanos tenemos un firme derecho a la vida, a la libertad innata. Y a partir de allí, todos los demás factores que como seres humanos creamos en el ámbito de la creación de nuestras repúblicas,
nuestras democracias, nuestras libertades civiles, nuestras instituciones, nuestra cultura. Muy importante la cultura en todo esto, importantísima la cultura, la educación, la preparación y el crecimiento como nación, como ciudadanos cohesionados para que cada nación tenga un espacio importante de aporte en este mundo. El trabajo es arduo y ha comenzado ya. Hay un despertar y ese despertar tenemos nosotros como ciudadanos custodios de la justicia, porque somos custodios de la justicia, somos custodios de la iglesia, somos custodios de la sociedad, somos custodios de las instituciones. Como ciudadanos nos tenemos que involucrar. Con esto y con un saludo, como siempre, es el centro, la base fundamental de Radio TPC, un saludo especial a los presos políticos, perseguidos y exiliados, y a todo el equipo especialísimo de Radio TPC y a estos panelistas de esta noche, empezando por nuestra excelente moderadora María Inés. Muchas gracias. Nuestra querida Alicia en los controles y obviamente pues la honra de poder participar en este programa con el doctor Alberto Mansuetti. Me despido de ustedes y con las buenas noches y mis mejores deseos de unión, paz y prosperidad para todos ustedes. Reciban un fuerte abrazo. Muchas gracias, Luis Rafael, por acompañarnos. Muchas bendiciones para ti igual. Gracias. Alberto. Ok, me toca cerrar, me imagino. Correcto. Bueno, entonces también con un saludo muy grande para toda la audiencia de TPC. Quiero despedirme brindando un poquito de información adicional a la gente sobre lo que estamos haciendo en el Centro de Liberalismo Clásico y sobre todo que pueda conectarse con nosotros por internet. Estamos en todas las redes sociales, principalmente en Facebook, pero también en Twitter y en Google+. Nos puede conseguir buscando en Google 5 reformas, la gran devolución, las leyes malas, catálogo de leyes malas, Centro de Liberalismo Clásico, Instituto Bíblico Crisólogo Barrón. Por todos esos nomencladores, por llamarles de alguna manera, yo no soy muy ducho en el lenguaje de la computación y de la informática y de las redes de la comunicación por internet, pero ahí estamos, ¿ok? Lo que nosotros hacemos es una lucha contra el comunismo utilizando efectivamente los recursos políticos, informativos, ideológicos. Nosotros lo que queremos es hacer un uso eficiente de los recursos políticos para defender el capitalismo liberal y hacerle a la gente propuestas de capitalismo liberal, como son las 5 reformas. ¿Por qué decimos esto? Nosotros somos anticomunistas, todos los que estamos alrededor de TPC, como panelistas, como conductores de nuestros programas, los operadores, somos anticomunistas. ¿Okay? Pero en el Centro de Liberalismo, y combatimos al comunismo y defendemos y rehabilitamos a los que lucharon contra la subversión y la derrotaron y demás. También luchamos contra el comunismo y el socialismo en el plano ideológico y político, demostrando las falacias, los errores de concepto y las mentiras, las grandes mentiras, y las realidades, las verdades del socialismo y el comunismo. ¿Okay? En ese sentido también somos firmemente contra el comunismo, contra el socialismo. Si usted se compra por internet en Amazon los libros de Julio Camino, lo va a poder entender por qué. Pero en el Centro de Liberalismo Clásico creemos que eso es necesario, mas no suficiente.
Toda esa lucha contra el comunismo y el socialismo es necesario, mas no suficiente. Si hoy en día los partidos del Foro de Sao Paulo son los que gobiernan en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Nicaragua, ni hablar de Cuba y Venezuela, si hoy en día los partidos de izquierda, es decir, los partidos socialistas y comunistas que nos imponen medidas socialistas y comunistas que nos empobrecen, nos enfrentan, nos denigran, nos humillan y nos esclavizan, están en el poder y pueden hacer eso, es porque no ha habido una respuesta efectiva en la derecha. Y una respuesta efectiva en la derecha es una de las principales tesis del centro liberalismo clásico, debe ser afirmativa, no puramente negativa y crítica. Es decir, criticar las mentiras, los engaños del socialismo es necesario, pero no es suficiente. Hay que ofrecer a la gente, mostrarle y explicarle alternativas concretas, y eso es la gran devolución. Le llamamos así la gran devolución porque el proyecto político afirmativo, positivo, no meramente en contra del socialismo y el comunismo y en contra de la izquierda que nosotros impulsamos, consiste o puede definirse como proyecto político en la devolución a la gente, es decir, a la ciudadanía, de las tres elementos que le han sido usurpados por el estatismo, principalmente socialista, aunque también mercantilista, en estos últimos 10, 20, 30 años, que son las funciones, los poderes, es decir, las libertades y los recursos. Entonces proponemos 5 reformas para devolver a la gente, para devolver a la ciudadanía funciones, poderes y recursos que han sido usurpados. Usted puede ver en internet los detalles, no voy a poner aquí los detalles, lo puede usted ver por internet y buscarlo. Pero por eso le llamamos la gran devolución. Entonces, creemos que, y hasta ahora, por ejemplo, en países como en Perú, incluso en Cuba y en Venezuela, donde estamos avanzando poco a poco, estamos comprobando que esas propuestas, cuando usted se las explica a la gente, cuando usted se las muestra a la gente, cuando usted va, por ejemplo, a la Plaza San Martín en el Perú, en Lima, donde vamos todos los domingos en las tardes a discutir con los socialistas y con la gente que va ahí a enterarse, es como una especie de ágora griega en Lima, ¿no? Una especie de foro ahí. Son propuestas atractivas. La gente, pero qué bien, ¿cómo sería esto en la educación, en la salud, en las pensiones? ¿Cómo sería le explicamos con una pizarra, vamos con una pizarra y le explicamos a la gente cómo sería la reforma en la banca, la reforma en el dinero, el retorno al patrón oro, por ejemplo, y qué ventajas tiene para la gente, cómo podemos sacar a los pobres de la pobreza y cómo podemos evitar la asfixia de la clase media, prácticamente que el socialismo ha condenado a la desaparición a la clase media y a que todo el mundo dependa de los planes sociales. Tenemos una propuesta afirmativa, tenemos una solución, tenemos una respuesta. No tenemos solamente críticas al comunismo y al socialismo, que bien las merecen y se las hacemos, ¿ok? Pero la gente nos pide. Yo personalmente trabajo mucho con encuestas. Yo me formé en el Instituto Gallup, antes que fuera la Universidad Gallup, que es ahora, George Gallup, el senior, el papá, el inventor de las encuestas, me dio clase a mí, por cierto, en Caracas. Él estuvo 15 días en Caracas cuando fundamos ahí el Instituto Gallup de Venezuela en el año 78. Ahí se me cayó la cédula. Bueno, entonces nosotros revisamos mucho las encuestas y hablamos también con la gente y escuchamos lo que la gente nos pide. La gente nos pide propuestas, la gente nos pide elementos positivos, o sea, la gente no quiere escuchar solo críticas. Nosotros tenemos críticas al socialismo, al comunismo, al Foro de Sao Paulo, críticas a la teología de la liberación, pero no quiere la gente escuchar solo críticas, y en eso pensamos que la gente tiene razón. La gente está muy
atribulada, trabajando, ganándose la vida, viendo cómo sobrevive, entonces no tiene tiempo de atender sino lo que sea concreto, no discursos sobre el libre mercado y las ventajas del libre mercado como hacen los institutos y las fundaciones liberales, sino, bueno, ok, perfecto, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Cuáles son las medidas que ustedes tomarían si llegan al gobierno? ¿Cuáles son las políticas que ustedes implementarían si llegan al gobierno y si llegan al Congreso? Bueno, entonces les explicamos, lo primero sería derogar las leyes malas, lo segundo sería recuperar la soberanía de nuestros países que están enfeudados al nuevo orden mundial. Ese es otro tema que se habla poco hoy en día y nosotros destacamos mucho en el Centro del Liberalismo Clásico. ¿Qué cosa es el nuevo orden mundial? Los libros de Julio Camino son muy importantes para entender el tema del nuevo orden mundial. ¿Okay? Entonces, derogar las leyes malas, recuperar el país la soberanía en el sentido de no acatar las ordenanzas del Fondo Monetario, el Banco Mundial, la UNESCO, la FAO y todas las agencias de las Naciones Unidas que conforman un gobierno mundial que ya existe, no es que va a venir, no, es que ya existe, si bien en estado incipiente o embrionario, pero sigue avanzando y sigue creciendo. Entonces, tenemos propuestas concretas, usted las puede ver en internet, en algunos países como en Perú ya estamos imprimiendo folletos, para Venezuela también, folletos donde explicamos estas cosas, que es lo que nosotros pensamos el medio efectivo de derrotar al socialismo y el comunismo, que es el padre del terrorismo, la subversión, la lucha guerrillera de los 60, de los 70, de los 80 que recordaba el coronel Viola. Aquí termino entonces con un saludo muy afectuoso, muy cariñoso para toda la audiencia, con la recomendación de que se ponga en contacto con nosotros si le interesa esta propuesta y con muchas gracias a TPC, la voz de los que no tienen voz, muchas gracias al coronel Viola, muchas gracias a Luis Rafael Monch, muchas gracias a María Inés, nuestra conductora, muchas gracias a Alicia Valle, que está siempre en los controles ahí atenta, muy eficiente, haciendo un trabajo excelente y extraordinario. Yo quiero terminar felicitando a todo el personal, la gente de TPC, los panelistas, los operadores, la gente de TPC, esa gente maravillosa, incluyendo la audiencia, la gente que está ahí escuchando los programas, las diversas, en la grilla de la programación, somos medios alternativos. Esta es la onda. Déjeme decirle que mi amigo Steve Dees, un amigo gringo que yo tengo, un gringo conservador, escribió hace 3 días un excelente artículo que se lo publicó el New York Times, creo, que se llama El poder de la radio conservadora. Eso es lo que somos nosotros, la radio conservadora. Somos porque, como yo siempre digo, la manera de ser contestatario y rebelde hoy en día es ser de derecha. Okay. La radio, y eso somos nosotros, radio conservadora, como dice Steve Dees en el New York Times. Somos los medios alternativos. Muchas gracias a todos y no quiero abusar más. Que tengan una feliz noche, que duerman bien y muchas bendiciones de Dios para todos ustedes, para todas sus familias, sus proyectos y sus afanes y sus trabajos. Gracias, Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alberto, gracias. Bueno, queridos oyentes, este programa especial se hizo con el fin de demostrar que las leyes solo funcionan para el terrorismo. Y eso nos deja abierto a nuestro próximo programa el tema a tratar, los jueces predicadores. Y recuerde, un continente unido es un continente libre. Buenas noches.